intervención que tome en cuenta nutrición y en ejercicio, parece ser que hay que tomarla en serio. Me paso a otro estudio del norte de Europa, el estudio de prevención de diabetes mellitus de Finlandia. Ven que también es un buen número de personas masculinas y de mujeres en edad media de la vida, de nueva cuenta con prediabetes, con un índice de masa corporal promedio, como se los estoy señalando, y que se intervinieron con estilo de vida durante 4 años. ¿Qué se logró? Perdieron este peso en el primer año y disminuyó el riesgo de diabetes en este porcentaje. Los pacientes que tuvieron estudio vigoroso, la incidencia de diabetes, comparando la intervención contra el grupo de control por año, y este estudio de Finlandia se prolongó después 3 años la observación de haber terminado el estudio. ¿Y qué nos dice? La incidencia de diabetes se mantuvo menor en el grupo que tuvo intervención en el estilo de vida, y el riesgo de diabetes mellitus ya no tuvo la magnitud del estudio inicial, pero se mantiene importantemente la posibilidad del que el influir en el peso corporal, en la nutrición y en el ejercicio tenga resultados a un plazo razonable, a un buen plazo en años. Y luego me dirán, bueno, ¿y esto en la práctica? Déjenme ver si logro pasar a la siguiente diapositiva. Ya la tengo. Entonces ven que se trató de aplicar o se ha aplicado a la comunidad. Y ven a qué hago importancia. Efectivamente, en un buen número de personas, ¿sí?, se trató de implementar la metodología de cambios en el estilo de vida del estudio original de Finlandia, y los resultados en cuanto a diabetes mellitus y en cuanto a peso corporal, queriendo que se perdiera más del 5%. Si perdieron los pacientes más del 5% de peso corporal en este estudio comunitario, el riesgo de diabetes mellitus disminuyó dentro de estos márgenes, con este promedio, en forma significativa. Entonces, el procedimiento de manejo de estilo de vida para prevenir diabetes en medios como Finlandia se puede aplicar a la comunidad. Déjenme ver más adelante. Ya en nuestro continente, el estudio de prevención primaria de diabetes en los Estados Unidos y en algunos centros del Canadá. Ven que el número de pacientes es mayor, de nueva cuenta, son personas con prediabetes. La intervención fue durante este tiempo, eran personas con un promedio en índice de masa corporal, como lo estoy aquí señalando. Se perdieron 7 kilogramos de peso en 2 años. Hubo un grupo que fue tratado con metformina, disminuyó el riesgo de diabetes mellitus en esta proporción importante en el grupo de nutrición y ejercicio, y en esta proporción bastante buena en el grupo con metformina, particularmente si los sujetos tenían sobrepeso, eran obesos, y si los sujetos no eran adultos mayores, si tenían menos de 60, 65 años de edad. Y el estudio se prolongó también. Entonces, se tuvieron estas participaciones en esta prolongación del estudio, con estilo de vida, con metformina, con este grupo de controles. Entonces, el plan de estilo de vida era grupal, la orientación era grupal, se dio de manera intensiva. ¿Y qué tenemos? Que al final de cuentas, el descenso en peso corporal era mucho menor. Ya no eran los kilos iniciales, era únicamente esta proporción. Y el riesgo de diabetes mellitus, vean en el grupo de intervención con medidas de nutrición y ejercicio, y los resultados con el grupo de metformina. Y que la incidencia de diabetes mellitus ya en este estudio post-intervención era la misma en quienes llevaban medidas de nutrición y llevaban tratamiento con metformina. Hago alguna reflexión. ¿Es fácil la metodología de cambio de hábitos para el estilo de vida?
Estas son las características de orientación al grupo de tratamiento intensivo en nutrición y ejercicio y al grupo de control. Imagínense, para llevar un programa individualizado, ¿sí?, para tener registros de alimentación periódicamente, para mantener un plan de consultas nutricionales y de apoyo posterior a la orientación inicial. Y para lograr sobre todo la meta de disminución del 7% de peso corporal sobre un basal. Hay otras cosas interesantes: el porcentaje de grasa, la restricción calórica, la actividad física moderada y el programa de seguimiento. Y vamos viendo a dónde quiero llegar. Donde quiero llegar, ¿quiénes perdieron peso más del 5%? ¿En el grupo de intervención o en el grupo de controles? ¿Ustedes se contentan con un resultado en pérdida de peso meta menor al 50%? Hay un porcentaje importante que se escapa de esta posibilidad de apego a las medidas de nutrición y ejercicio. Y en ingesta de grasa saturada, en ingesta de fibra, la posibilidad de ejercicio fue mejor. Para estos grupos, la orientación de ejercicio fue realmente positiva. Ojalá para nosotros en México también tuviéramos resultados parecidos en ejercicio. Y veamos una conclusión que también quise simplificar. La pérdida de peso en este estudio DPP en los primeros años, en el año siguiente, a los 8 años, es la experiencia que vivimos todos los días. Logramos resultado en la pérdida de peso en las primeras etapas de tratamiento. ¿Cuántos pacientes mantienen la pérdida de peso al final del primer año de tratamiento? Y al cabo de 5 años de tratamiento, un alto porcentaje o abandonó el estudio o cambió de equipo de salud de médico tratante. Entonces ven que si tenemos esta dificultad para llevar apego a las medidas de nutrición y tal vez a las medidas de indicación de ejercicio, pues tenemos que pensar en alternativa para el paciente que tiene alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y ven que si la persona es ya de mi edad, pues me aterro de saber que mi riesgo de diabetes mellitus es alto. ¿Por qué? Porque soy mexicano. ¿Por qué? Porque tengo historia de familia con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque se me note o no, y como igual que antes, se me nota entonces la obesidad, el sobrepeso de tipo abdominal. Y les digo de verdad que como menos y no obstante eso aprovecho lo que antes no aprovechaba. O se me nota lo que antes no se notaba. Y aun siendo experiencia anecdótica personal, pues no es válido extenderlo a una población general, pero con ello al menos interpreto cómo mis pacientes efectivamente no se las ven fácil para decir que tienen resultado con las medidas de prevención. Y miren, algo está pasando aquí. Con este pensamiento es que voy a hablar de la prevención farmacológica. Y les voy a presentar algunas diapositivas. Ven que en este primer cuadro les señalo mis posibilidades de participación con la metformina en diferentes estudios. Ven la dosis de metformina que se manejó, el periodo de observación de estos estudios, el número de sujetos calificados para la intervención y la modificación del riesgo de desarrollar diabetes mellitus con las diferencias notorias entre los diferentes estudios. Vean, comparando el estudio de Estados Unidos y Canadá, que previno a la metformina el 31%, contra los resultados en el estudio de China. El estudio de China para metformina fue maravilloso. De nueva cuenta, para metformina, les decían que si pierden peso y medidas de nutrición, el riesgo de diabetes es el presente, pero que la observación de pérdida de peso a 10 años calculada es solo la que aquí les señalo, y que el riesgo de diabetes mellitus, basándome en el peso, pues se mantiene bajo, pero o será el de
Se mantiene bajo, pero no el inicial que se había logrado con el grupo de metformina, que es el que aquí les señalo. 31 contra 18%, habiendo perdido solo estos kilos de peso. Me paso enseguida a las glitazonas, a las tiazolidinedionas. Entonces también se ha empleado la pioglitazona, la rosiglitazona, tiempo atrás la troglitazona. Indudablemente que las glitazonas tienen un efecto bastante fuerte, consistente en la prevención de diabetes mellitus. Si no se ha propuesto que su empleo en la población general, pues parte de su costo, son medicamentos bastante más costosos que la metformina, y parte también son los fenómenos indeseables. Las glitazonas, todos conocemos, tienen que ver con retención de líquidos, tienen que ver con osteoporosis, con osteopenia, osteoporosis, particularmente distal. Y bueno, a varias de ellas la troglitazona se ha retirado, se ha limitado su uso, la rosiglitazona. Está en estudio algún efecto colateral indeseable importante de la pioglitazona. Entonces, se han empleado para prevenir diabetes mellitus tipo 2, pero no puede decirse que sean los fármacos que se recomienden en la práctica diaria. Se tiene un estudio con acarbosa, el stopnidem, y se tiene otro estudio, el Chinese Diabetes Prevention, en el que se manejaron estas dosis de acarbosa. Ven que hubo grupos en los que se intentó la tolerancia a 100 miligramos de acarbosa al inicio de la ingesta 3 veces al día, el periodo de observación, el número de personas del estudio y la disminución del riesgo para diabetes mellitus en estos grupos de pacientes. De nueva cuenta, en China les fue muy bien, y esto con validación estadística, con resultados que son consistentes, aún sabiendo que un alto porcentaje del stopnidem, por ejemplo, abandonó el estudio, lo que le dio mayor fragilidad a la interpretación, pero la interpretación estadística puede ser valedera. Bueno, si detrás de la diabetes mellitus está el problema de sobrepeso o de obesidad, tal vez el tratamiento farmacológico de la obesidad tenga repercusión de prevención para la diabetes mellitus tipo 2, y por eso les presento los resultados de este estudio con este medicamento y los cambios en peso corporal, la intervención farmacológica contra placebo, los cambios en la incidencia de diabetes, la disminución del riesgo para desarrollar diabetes mellitus, y les señalo qué cantidad de pacientes deben de tratarse para prevenir un caso de diabetes mellitus. Y luego les señalo la interpretación de los costos. Únicamente caigan en la cuenta en esta primera diapositiva de cómo los estudios de intervención, este es el DPP, es el estudio americano-canadiense, es un estudio caro, ¿sí? Es un estudio valedero, pero es un estudio que debe pensarse si se sigue con el procedimiento que se hizo originalmente en Estados Unidos y en el Canadá. Y veamos en la siguiente diapositiva que los costos son diferentes si comparan el estilo de vida con la metformina. El tratamiento farmacológico es más costoso que el tratamiento en los estudios de intervención en nutrición y en estilo de vida. Y déjenme ver que se han tratado de llevar